Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Y entramos dentro de uno de los pasajes más irrefutables de la deidad del Señor Jesucristo. Uno de los pasajes que nos va a llevar a abordar mecánicamente textos desde el griego para despejar toda duda acerca de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. En controles, Marcia Córdoba, mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor. Paso a paso seguiré. Cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré. Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor. Tu amor. Me alejé y con ello
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, es nuestra lectura y nuestro estudio. Entramos dentro de un tema que es riquísimo en la Escritura. Quizás es uno de los temas que más tiempo puede llevarle a un estudiante de la Biblia, porque los elementos desde el original griego que saltan para traernos revelación son increíblemente grandes y maravillosos. Así que entrar dentro de este estudio le va a dar un concepto acerca de la persona del Señor Jesucristo que está más allá de una simple historia con un nacimiento virginal o una anunciación de ángeles, o más allá de una simple coincidencia de pensamientos de sus contemporáneos o de los seguidores, de los discípulos, en el sentido de que Él era el Señor o que era Dios. Este pasaje de Filipenses es una de las revelaciones más profundas del apóstol Pablo para defender la deidad del Señor Jesucristo. Defender esta postura de deidad a partir del griego en el que fue escrito implica que vamos a despegarnos de toda comparación posible con cualquier otro ser humano en toda la historia de la raza humana. Es decir, al probar la divinidad del Señor Jesucristo, es imposible compararlo con Mahoma o con cualquier otra figura que haya sobresalido en otra religión o en otro momento de la historia. Es imposible entrar en comparación. Sabemos que los ignorantes, los necios, los neófitos han hecho o han osado hacer comparaciones acerca del Señor Jesucristo con otros profetas o otras personas destacadas en la historia. Pero es una completa tontería, a la luz de la Escritura, poder comparar la figura, la persona del Señor Jesucristo, y máxime cuando lo abordamos desde su divinidad. Así que preste atención porque vamos a tomar mucha nota desde el original griego para entrarnos en este tema y poder satisfacer todas aquellas inquietudes que pueden haber quedado o aquellas dudas que pueden quedar todavía en el sentido de una divinidad completa del Señor Jesús. El Señor no es un semidios, como son algunas de las personalidades presentadas en el Areópago griego, nacido de mitad hombre y mitad Dios. No tiene nada que ver la naturaleza del Señor con ese concepto de semidios. No tiene que ver tampoco con un Dios menor o con un Dios que necesita una exaltación posterior para llegar a ser igual que Dios Padre, como lo plantea otra falsa doctrina. No tiene que ver con una de las divinidades, como lo manifiestan los testigos de Jehová, o una divinidad menor. El Señor es Dios. Jesucristo es Dios. Dios es uno en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta tripartidad de la divinidad se va a confirmar aquí en este pasaje también. Y digo esto para disipar cualquier duda, pensando en que este semidios necesita de obediencia
para transformarse en Señor o en Dios. No es así como lo dice o lo describe la Escritura. Él es Dios, la realidad de la existencia de Él como Dios desde siempre es comprobado en la Escritura y especialmente aquí en Filipenses capítulo 2. Así que prepárese para tomar nota, hacemos nuestra pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor, y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, eres más que... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Vamos a ir al versículo 6 directamente. El apóstol Pablo dice, debemos sentir, debe provocarse en nosotros este sentimiento, este debe ser el móvil, el motor para realizar cosas, para lograr la unidad. De esto ha estado hablando en este último versículo, cuando trataba de evitar las contiendas, la vanagloria, la exaltación de la propia persona de los filipenses. Y él dice, deben lograr un espíritu de humildad. Y definimos a esta palabra humildad como una mente mansa, por debajo de la media normal, sin sobresalto, sin sobresalir, con humildad. Y cuando se refiere al ejemplo máximo de humildad,
lo va a hacer en la persona de Cristo Jesús. ¿En qué forma el Señor manifestó humildad? Bueno, y aquí comienza el versículo 6 para describirnos la divinidad que el Señor ocultó o que mantuvo por debajo, sin notoriedad, para conseguir esta humildad. Y el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios. A ver, vamos con esta característica, siendo en forma de Dios. La deidad de Jesús se enseña claramente en todo este texto. Ahora, para ir capturándola, necesitamos revisar algunas palabras que tienen que ver con el original en la que fueron escritas. Siendo, dice el apóstol, siendo en forma de Dios. Esta palabra, siendo, del verbo ser, enfatiza la realidad de la existencia. Es decir, no hubo otra forma del Señor Jesucristo sino la forma de Dios. Siendo, indica y expresa la realidad de la existencia. Revisemos por un momento la palabra griego ser. Es la palabra huparko o huparco. Significa un comienzo o bajo un principio. Denota el ser en existencia, el estar en una existencia o el mostrarse siempre desde una existencia o desde un comienzo o desde un principio. Involucra existencia o condición anterior. Siendo, en este caso, y con respecto a la deidad de Cristo, es importante aquí en Filipenses 2, versículo 6, este concepto. La frase siendo es la frase existiendo, o comenzando, o principiando. Existiendo es la definición más correcta. Así que volvamos por un momento para definir nuevamente este versículo 6, el cual existiendo, esta es la palabra aquí, existiendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Repetimos, esta es la palabra huparko o huparco. En el griego, hupo significa bajo y arque significa principio, o bajo principio, o el principio, o la existencia. ¿Se entiende? Bien. Esta es la palabra siendo. Bajo el principio de la forma de Dios. O existiendo bajo la forma de Dios. Esto es importante. La palabra siendo denota una existencia permanente y desde siempre una existencia eterna. Existencia eterna. Es decir, no hay un pasaje, una transitoriedad de la vida del Señor en la que Él no es de la forma de Dios o que Él no es Dios. No es que Él deja su estado o su forma, su esencia, su sustancia de Dios para venir en un proceso de prueba y luego vuelve a tomarla, sino que Él siempre es Dios. Esto para rebatir cualquier otra doctrina que implica la idea de que, bueno,
Él sí tenía alguna naturaleza divina, pero cuando vino a la tierra, vino como hombre y bueno, al pasar y al ser obediente en su condición de hombre, Dios lo hizo Dios, o Dios Padre lo llevó a su condición de Dios. No es así como declara la Escritura. Huparcó estuvo desde el principio, desde la existencia, bajo principio, bajo existencia en forma de Dios. Es decir, Jesús no nació en Belén. Jesús es Dios. Vino a forma de hombre, o a tomar forma de hombre, o condición de hombre, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en Belén. Pero no es que se formó a partir de Belén, o a partir de su nacimiento con su madre María. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Quiero conocerte más. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar. Y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar. Y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nos estamos deteniendo sobre el concepto de divinidad, deidad de la persona de Cristo Jesús. ¿Qué vimos hasta aquí? Bueno, vimos siendo en forma de Dios y nos detuvimos sobre esta forma verbal, siendo en el griego, que es de el verbo huparko o huparco. Primeramente, o hacer un comienzo, de el griego hupo, que significa bajo, y arqué, significa principio. Denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición, ambas anteriores a las circunstancias mencionadas y continuando después de ellas. Esto es importante en Filipenses 2:6 con respecto a la deidad de Cristo. Él era antes, denotaba su ser divino antes, tenía su existencia antes como Dios, y involucra este término siendo la existencia o la condición anterior a la circunstancia de ser Cristo Jesús o de ser Jesucristo hombre. Y aún continúa después de ello. Esto es importante saberlo. Hemos visto la primera palabra recién y es la palabra ser o siendo desde el griego para hablar acerca de la naturaleza inalterable y eterna de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, volvemos a este pasaje de nuevo de Filipenses y nos vamos a detener sobre la palabra forma de Dios, siendo en forma de Dios. La palabra forma viene de morfe, el griego morfe o morfé, que solamente aparece en este versículo 6 y en el versículo 7. Fíjese la importancia de esta palabra forma de Dios. Solamente aparece en el versículo 6 y versículo 7 de este capítulo 2 de Filipenses. Hay otra versión muy parecida de esta palabra, pero ya con otra implicancia u otro significado, y aparece allá en Marcos capítulo 16, versículo 12. Dice la Escritura, se apareció en otra forma a dos de ellos. Pero allí, forma significa figura, que no tiene que ver con la esencia, sino con apariencia externa. Así que tenemos dos maneras de describir este término forma. La que aparece en Filipenses es el griego morfe, con ph, morfe, y la que aparece en Marcos capítulo 16 es esquema o esquema, de donde viene la palabra nuestra esquema, para describir a figura, forma, apariencia, como aquello que es intrínseco o esencial, que difiere de la forma en sí. Así que tenemos dos cosas para discutir en principio y lo vamos a hacer en el próximo bloque. La palabra forma no es la palabra figura, como aparece en otras partes del Nuevo Testamento, sino es la palabra morfe, que implica esencia, sustancia. Y de esto nos vamos a detener para describirlo más ampliamente luego de la pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted.
Gracias, Padre, por tu bendición. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 11 inclusive. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Bueno, nos hemos detenido sobre esta frase, siendo en forma de Dios. Hemos ido al griego, siendo, hemos descrito ya esta palabra, para nosotros tan importante como la palabra ser. En nuestro Face usted va a encontrar que estos datos que yo voy dando, como los significados en griego, incluso la palabra escrita en griego y la interpretación, está toda escrita en forma de notas. Allí dejamos el concepto de ser o siendo en forma de Dios, y también hasta aquí hemos dejado también el concepto según el diccionario griego y expositivo del término forma, el que estamos tratando ya en este bloque. ¿Qué dijimos de ser o siendo? Viene del griego huparko o huparco, primeramente hacer un comienzo,
jupo, bajo, arqué o arque, principio, denota el ser desde siempre, desde su origen, desde su existencia. Es decir, siendo en forma de Dios o existiendo en forma de Dios o bajo el principio de existencia de ser Dios. Esto es la palabra interpretada acá en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nos fuimos luego al término forma. En el diccionario o en la manera en que describe la Biblia, la palabra o el término forma lo hace en dos acepciones. Una es la palabra morfe con PH, morfe, que difiere del otro término para forma que es esquema o esquema. El término morfe indica sustancia, esencia del ser, y esquema significa figura o aquello que no es intrínseco o esencial, sino que es una manifestación externa o accidental de algo. La única vez en que aparece este término morfe, forma, que tiene que ver con la esencia del ser, y no en la manera en que se presenta, sino la esencia del ser, únicamente aparece acá en Filipenses, capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. El diccionario expositivo de Vine dice, morfe denota la forma o el rasgo distintivo especial o el rasgo distintivo característico de una persona o cosa. Vuelvo a repetir. El diccionario expositivo para morfe de Vine, el diccionario de Vine, dice que morfe es la forma o rasgo característico especial de una persona o cosa. Es decir, cuando estamos aquí siendo en forma de Dios, Cristo Jesús tiene el rasgo distintivo, especial, característico de Dios. Su característica especial es que Él es Dios. Su rasgo distintivo es que Él es Dios. Su forma distintiva especial es que es Dios. No es que está tomando la apariencia, como sería el término esquema, o el término figura de Dios, o se presenta como Dios, o hace parecerse a, o toma una teofanía para ser como Dios, sino que esencialmente es Dios. También es interesante que este término morfe aparece en la condición de siervo. Es decir, que el Señor Jesucristo tiene como característica especial, distintiva, como un rasgo distintivo, el ser Dios, pero también Él en esencia siempre fue siervo. Curioso, ¿no? Una excelente definición de esta palabra es dada por Gifford, y dice Gifford que morfe es propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. A ver, ¿qué dice Gifford? Dice que este término morfe describe la naturaleza o la esencia, mientras el individuo está retenida por el individuo en esa naturaleza o esa esencia en tanto que él existe. Como Cristo Jesús existe, en esencia es Dios y tiene la forma de Dios. En nuestro pasaje, el término morfeteo implica naturaleza divina. Nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Tú y yo tenemos una historia que
no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Estamos terminando ya el estudio de la mañana. Hemos visto la palabra siendo y la palabra forma de Dios, y nos hemos detenido sobre este último término, este último concepto, morfe teu, la naturaleza divina real de Cristo, inseparablemente subsistente en la persona de Cristo. Para interpretar la forma de Dios de este pasaje de Filipenses, es suficiente decir que, primero, incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad y que es inseparable de ella, ya que no podrán tener existencia real sin ella. A ver, forma de Dios significa la naturaleza y la esencia de Dios, y como Dios mismo, en su eternidad y existencia real, las dos cosas son inseparables. Esto es lo que pasa en la persona del Señor Jesucristo. Él es naturaleza y esencia de la deidad, y como es Dios, existe
y existe en la forma de Dios. Otra manera de entenderlo. No incluye en sí misma nada accidental o separable. Es decir, no es una simple manifestación. No es una siquiera condición de gloria o majestad a la que puede acompañar a la persona del Señor Jesucristo en algún tiempo o en algún momento. No, no es nada accidental o separable. Él es esencia Dios, su naturaleza es Dios, y como Dios existe en esa esencia y en esa naturaleza. El verdadero significado de morfe en la expresión forma de Dios queda confirmada por la repetición de la frase forma de siervo. Él es enteramente Dios, pero también su condición, su esencia fue servir. Fue como siervo, porque Él es siervo en esencia. Forma. No es figura, no es el término eschema o esquema en griego para figura o admitir la forma de o la naturaleza de o mostrar una naturaleza divina. Cristo no vino a mostrar la naturaleza divina. Él era naturalmente divino. Morfe únicamente se escribe aquí en este pasaje y se refiere a la naturaleza de Cristo, la esencia divina del Señor Jesucristo. Esto es suficiente para rebatir cualquier otro concepto que se tenga acerca de la persona de Cristo Jesús. Él no es un gran profeta, no es un gran hombre, no es una figura sobresaliente simplemente como lo fueron otros en la condición de hombre. Él es Dios. Siendo en forma de Dios, existiendo con base y principio en esencia Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El día de mañana, Dios mediante nuestro próximo programa, nos vamos a detener sobre no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Conceptos que siguen saliendo desde el original griego. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias por su compañía. Bendiciones. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Gracias, Jesús, todo lo haces nuevo. En este lugar no hay condenación, hay libertad para adorarte. Oh, hay libertad para adorarte. Sea libre para adorar, adórele. Señor, te exalto, gracias, porque puedo adorarte con libertad. Oh, toda gloria, toda honra sea en ti. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Adoramos, te
incomparable eres sobre nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador, nuestro Salvador, majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador, tenemos libertad en los perdonos, sí, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador, tenemos libertad en los perdonos, te adoramos, te exaltamos, Rey, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Oh, majestad, es el momento donde tú y yo podemos levantar un cántico de adoración, algo que sale de nuestro corazón. Oh, exaltando al Rey de Reyes, exaltando al Rey de Reyes. Oh, la gloria sea a Él. Te adoramos, te exaltamos, honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, comparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Decláralo con todo tu ser. Reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Tú reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Ministerio Hora 11 presentó los originales bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.